Todo esto es un rollo, pero permítanme tantito. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy con la charla introductoria gratuita al curso Psicología del Testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México, que se va a desarrollar en Liceo Académico los jueves del mes de octubre, que ya acabo de mencionar, y esta charla quedará además de Facebook, quedará en nuestro canal de YouTube para que la puedas ver, te animes, te inscribas y qué mejor guiado de la propia mano del doctor Enrique Octavio Baeza Pulido, a quien ya le voy a ceder el uso de la voz a efecto, pues de que iniciemos con esta charla introductoria a este magnífico curso, único en su especie, porque también tiene como fundamento la gran obra jurídica importante que ha elaborado el doctor Enrique Baeza. Voy a cederle yo ya el uso de la voz al doctor Enrique Baeza, permítanme, y recuerden, para poder preguntar, va a ser al final, van a ser preguntas claras y breves. Adelante, mi estimado amigo Enrique, ya te voy a convertir en coanfitrión y adelante, te escuchamos todos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo porque pues ya casi las 9:30 de la noche están aquí conectados para escuchar, así que les agradezco mucho pues ese deseo y esa intención de poder platicar un poquito sobre este libro, sobre esta obra, sobre este tema que a mí pues de un tiempo para acá, de 2 años para acá, me gusta, me apasiona y pues tanto así que me decidí a escribir algo y sobre todo algo práctico para todos los operadores, para los fiscales, defensores, inclusive órganos jurisdiccionales y también, ¿por qué no?, peritos y policías, testigos, porque toda esta información es importante que nosotros la conozcamos, sepamos cómo impacta en nuestra vida profesional y sobre todo conocer esos conceptos que son importantes y que son aportados por las ciencias, que no están alejados de nosotros y a pesar de que nosotros seamos abogados, seamos operadores jurídicos, saber que todos estos conceptos, estos avances, pues tienen una aplicación práctica en la vida profesional. Así que, pues gracias, Manuel, por la invitación y les agradezco mucho la invitación. Adelante, doctor. Si gustas tú comentarnos un poquito sobre qué va a versar el curso, cuáles son las finalidades, los objetivos en los que se va a desarrollar el curso. Es que aquí estoy ahorita yo por aquí haciendo un trabajo de inteligencia, pero si gustas comentarnos un poquito qué es lo que vas a abordar y sobre todo porque el curso está basado en el libro también, ¿no? Que será un material de apoyo para todos aquellos quienes así decidan adquirirlo o tomen en su caso el curso, mi estimado. Claro que sí, Manuel. Pues bueno, gracias a todos y ojalá que se inscriban a este curso. Es un curso diseñado precisamente en base al libro que fue publicado, que el liceo me está haciendo favor de promocionar, de vender con la firma de su servidor, que es el libro que pueden ver aquí en la imagen, de la psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio. Y este curso está diseñado en 5 capítulos, de alguna manera, en 5 clases que se van a desarrollar en el mes de octubre, todos los jueves, así que los esperamos, por favor, para poder platicar sobre estos temas. La primera clase, como ya la mencionó el maestro Manuel, es sobre el primer capítulo del libro. Cada clase versa sobre cada uno de los capítulos del libro, así que para aquellos que ya lo adquirieron, pues sería fascinante o sería muy bueno que a lo mejor conforme vayamos desahogando esta clase y vayamos avanzando en cada uno de los temas, pues sería muy importante que todos vayamos de la mano con este libro para resolver dudas y sobre todo para abordar o abundar ahí en ciertos temas pues importantes que nos van a ayudar a todos. El primer capítulo de esta obra, que es la teoría del caso, es el primer tema de esta clase, de este curso introductorio, donde vamos a platicar de la teoría del caso. Vamos a platicar de cómo está conceptuada la teoría del caso a nivel doctrinal, a nivel metodológico, qué se debe de entender por la teoría del caso, que es un concepto que fue o ha sido desarrollado a través de la doctrina y
también ha sido desarrollado a través de diversos criterios judiciales, no jurisprudenciales, pero sí diversos tribunales, pues han hecho mención a esa teoría del caso que deben de tener las partes. Vamos a ver varios conceptos de varios autores a nivel Latinoamérica, algunos autores mexicanos, que hacen alusión a qué se debe de entender por teoría del caso. Y creo que es muy importante que nosotros desarrollemos este apartado porque creo que lo he comentado a lo mejor con algunos otros amigos en otros foros, que yo creo que esto de la teoría del caso era algo que a lo mejor nosotros veníamos ya desarrollando. Hay muchas cosas que vamos desarrollando a lo mejor de manera mecánica o como se va dando nuestra práctica. Sin embargo, creo que todos estas cuestiones son importantes que las aterricemos ya realmente al campo jurídico y por eso considero importante empezar con saber qué es la teoría del caso, porque cada una de las partes necesitamos tener una teoría del caso. Necesitamos saber cuáles son las características que tiene una teoría del caso, cuáles son los elementos importantes que conforman una teoría del caso. En el curso vamos a platicar a detalle cuáles son estos elementos entre los cuales se encuentra el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Esto es muy importante porque esta teoría del caso se va a desarrollar durante todas las fases del procedimiento penal. Esta teoría del caso se tiene que construir y se debe de construir desde el inicio de una carpeta de investigación, desde que nosotros tenemos contacto con los hechos, desde que a lo mejor se pone a disposición una persona y nosotros como fiscales iniciamos esa carpeta de investigación, hacemos nuestro acuerdo de inicio de investigación, ordenamos los actos de investigación necesarios, así como desde que la defensa pues se apersona a las oficinas de fiscalía, tiene contacto con el informe policial homologado, hace el análisis, hace el estudio, verifica, por ejemplo, los controles provisionales preventivos, si esa detención fue legal, si se ajusta a la normatividad procesal, si a lo mejor no existió demora en esa puesta a disposición, etcétera. Es decir, desde el primer momento que todos tengamos contacto con los hechos, desde ese momento nosotros debemos y necesitamos construir una teoría del caso, que se va a componer de los elementos que vamos a analizar durante el curso. Y este elemento fáctico va a ser muy importante porque este elemento se traduce en los hechos. Los hechos van a ser precisamente aquellos que sean objeto de prueba. Sin embargo, pues en la práctica, o más bien creo que a través de los años se ha mencionado que lo que se prueban son los hechos. Sin embargo, pues eso es un concepto que no es muy adecuado, no es muy correcto, porque realmente los hechos son pasados. Los hechos no los podemos reconstruir de alguna manera tal cual acontecieron en la realidad. Todos, de hecho, pues no vamos a presenciar esos hechos tal cual si no fuéramos testigos, ¿no? Lo que vamos nosotros a acreditar son las proposiciones fácticas que nosotros realicemos, que nosotros describamos y sobre todo, como yo digo, yo propongo en el libro, ¿no? Estas proposiciones o enunciados fácticos depende de la experiencia y de la creatividad de cada uno de nosotros como operadores jurídicos. Entonces, este elemento fáctico se traduce en todos aquellos enunciados fácticos, objetivos, descriptivos que van a ser objeto de prueba y que nos van a ayudar a poder dar una versión plausible, una versión explicativa de los hechos, es decir, esa versión de los hechos desde nuestro punto de vista de cómo acontecieron. Pero ¿cómo nos vamos a apoyar o cómo vamos a poder dar esa versión de los hechos? Pues nos vamos a basar en lo que es el elemento probatorio de la teoría del caso, que son precisamente todos aquellos actos de investigación que las partes debemos de conocer para poder soportar o para poder demostrar nuestra teoría del caso o por el contrario, para poder refutar la teoría del caso de la contraparte. En este sentido, por lo que hace el elemento probatorio, vamos a explicar un poquito en qué consiste, de qué se trata, cuáles son los actos de investigación que nosotros podemos realizar. Yo soy de la idea que nosotros ahora ya con este sistema acusatorio tenemos que desarrollar, si no me dejarán mentir, esas habilidades de investigación. Yo creo que con este sistema tradicional, realmente la investigación, como sabemos, únicamente la tenía a cargo el Ministerio Público, tenía ciertas facultades, a veces a nivel de prueba plena con las diligencias que realizaba. Sin embargo, creo que en ese sistema inquisitivo mixto, realmente las partes no tenían esas facultades de investigación. Creo que eso es una aportación muy grande que tiene nuestro sistema penal y la reforma,
donde le da esa facultad a todas las partes de poder realizar actos de investigación. Entonces, creo que es importante que respecto del elemento probatorio, todos conozcamos qué actos de investigación podemos realizar, cuáles son los actos que requieren un control judicial, cuáles actos no requieren ese control judicial, si existen algunas formalidades para hacerlos, algunos requisitos, cuáles son las necesidades, qué es lo importante de realizar un acto de investigación, en qué me va a ayudar, qué información me va a aportar. Y eso en base a qué, precisamente a la teoría del caso que nosotros vayamos desarrollando. Además de esos elementos que vamos a platicar, también explicaremos un poquito más a detalle cuáles son las características de la teoría del caso. Existen diversas características que nos dice la doctrina, sin embargo, yo traté de plasmar algunas de las más relevantes que consideré más importantes en el libro, en este primer capítulo, como por ejemplo que la teoría del caso de nosotros sea única. Es decir, nosotros no podemos estar modificando o cambiando una teoría del caso. Es importante que nosotros desde el inicio de que tengamos conocimiento de los hechos vayamos desarrollando y construyendo esa teoría del caso. Pero esa teoría del caso que nosotros desarrollemos debe de ser única. También, por ejemplo, debe de ser autosuficiente. ¿Qué significa? Que por sí sola se tiene que dar esa versión explicativa de los hechos. En base a los actos de investigación o a la información que obtengamos de todas nuestras diligencias de investigación, necesitamos obtener que esa versión de la teoría del caso se explique por sí sola, que no haya alguna inconsistencia, que no haya alguna incongruencia, etcétera. ¿Eso qué significa? Pues que la teoría del caso debe de ser de alguna manera coherente, debe de ser coherente tanto en lo interno como en lo externo. Por ejemplo, en lo interno, entre la propia declaración de un testigo, de un policía, de una víctima, de un perito, por ejemplo. Es importante que sepamos esa congruencia o coherencia interna entre el propio relato de un testigo. Es decir, si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, se me ocurre un informe policial homologado, pues necesitamos analizar que la versión que nos den los primeros respondientes sea congruente en sí misma. Pero además también necesitamos analizar que esa información sea congruente de manera externa, es decir, con el resto de los elementos de convicción que van a obrar o que van a estar agregados en la carpeta de investigación. Y así sucesivamente veremos cada una de las características, entre las cuales, por ejemplo, se encuentra que la teoría del caso sea verosímil, que sea fragmentaria. Algo importante es que la teoría del caso debe ser revisada de manera constante. Y algo muy importante y que yo realmente siempre con mis compañeros en la fiscalía propongo y les aconsejo es que nuestra teoría del caso y nuestro actuar siempre debe de estar desarrollado como si fuéramos a juicio oral. Es decir, siempre ustedes realicen su trabajo, sus actos de investigación, sus esfuerzos, su técnica, como si fueran a juicio oral. ¿Para qué? Para que dentro de la investigación inicial o la investigación complementaria, ustedes pueden agotar esa investigación, obtengan la mayor cantidad de información, obtengan la mayor cantidad de fuentes de prueba que nos van a ayudar a poder demostrar o no nuestra teoría del caso. Porque ¿qué pasa a veces que, pues puede ser que las partes, por ejemplo, en el caso de fiscalía, que eso sucede mucho, si es que aquí hay fiscales, pues a veces se da una detención en flagrancia, se pone a disposición a la persona, se dan las 48 horas, se hace la investigación correspondiente, se hacen las diligencias básicas, podríamos decir, para poder trabajar el asunto en ese lapso constitucional. Se obtiene, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso por el estándar que se requiere para el dictado de esa resolución, que son indicios razonables. ¿Y qué pasa? Que una vez que se apertura la investigación complementaria, a veces por la carga de trabajo y por otros supuestos, a veces pues en fiscalía ya no se realizan y ya no se practican actos de investigación. ¿Y qué pasa? Pues que eso a lo mejor cuando uno llegue a una audiencia de juicio oral, pues realmente vamos a sufrir esas consecuencias o vamos a atender precisamente a que nos faltó a lo mejor investigar algo, nos faltó entrevistar a un policía, nos faltó recabar una información, nos faltó recabar una videograbación, etcétera, etcétera. Así que es importante que siempre ustedes realicen su investigación y su teoría del caso como si fueran a juicio oral. Esto es por lo que hace al primer capítulo, a la teoría del caso, y también vamos a platicar de la utilidad de la teoría del caso. Porque la teoría del caso, como les platico, tiene impacto durante todas las etapas del procedimiento penal.
desde la etapa de investigación hasta la etapa de juicio oral. Ejemplo, nosotros debemos tener esa teoría del caso, la cual nos va a ayudar a practicar actos de investigación. Si yo tengo determinados cuáles son los hechos objeto de debate, si tengo determinados cuáles son esos enunciados o proposiciones fácticas, en mi caso que soy fiscal, debo de acreditar, o ustedes también, si son contraparte, cuáles son los enunciados o proposiciones fácticas que no van a estar acreditadas o pueden refutar. Ustedes van a poder delimitar cuál es su actividad probatoria, cuáles son los actos de investigación que van a realizar, si existen a lo mejor actos que ustedes puedan realizar, como alguna entrevista a un testigo, a un familiar, recabar alguna información, recabar alguna videograbación, etcétera. Entonces, la teoría del caso nos va a ayudar a poder practicar actos de investigación. ¿Por qué? Porque los hechos van a delimitar la actividad probatoria. De ahí es que existe el concepto de la pertinencia de la prueba. Y la pertinencia hace referencia a que nos va a ayudar a poder acreditar o va a tener relación con los hechos objeto de debate. Entonces, si tenemos una teoría del caso debidamente estructurada, conformada por los elementos que vamos a platicar, pues vamos a poder saber qué actos de investigación podemos realizar y sobre todo qué información vamos a obtener. Y así, por ejemplo, también la teoría del caso nos va a ayudar a llegar a algún acuerdo probatorio, nos va a ayudar, por ejemplo, a saber qué medios de prueba podemos ofrecer en el caso de que estemos en una etapa intermedia, en su fase escrita, donde, por ejemplo, Fiscalía, después del análisis del cúmulo probatorio, de los elementos de convicción, pues debe hacer un análisis y valoración de todos los registros de investigación con los que cuente para poder ofrecer los medios de prueba pertinentes y que le van a ayudar a poder demostrar esa teoría del caso y esos hechos que van a ser inamovibles. La teoría del caso me va a ayudar a ofrecer los medios de prueba respectivos. Me va a ayudar, por ejemplo, a determinar si mis medios de prueba son dilatorios, si son sobreabundantes. Me van a ayudar, por ejemplo, para realizar un debate en una audiencia intermedia. Al momento de que la defensa me pueda hacer la exclusión de algún medio de prueba, me va a ayudar a poder analizar y valorar cuál es el medio de prueba lo mejor que puede ser sobreabundante y que ese testigo no va a afectar mi teoría del caso. Pero nosotros debemos de saber y conocer esa teoría del caso, perdóname la expresión, pero es para que no nos metan gol de alguna manera en las audiencias o en nuestra teoría del caso. Y así, por ejemplo, también la teoría del caso vamos a platicar, nos sirve para preparar los alegatos de apertura, que es esa exposición que nosotros realizamos, esa promesa que se hace al órgano jurisdiccional. Y fíjense, esa promesa y esos alegatos yo siempre sugiero, o al menos su servidor en la práctica, que litigo a nivel federal, yo trabajo precisamente con esa teoría del caso para presentar tanto alegatos de apertura como alegatos de clausura, basada precisamente en esos tres elementos que son los hechos materia de acreditación, cuál es el tipo penal aplicable y cuáles son los medios de prueba que fueron, bueno, en alegatos de apertura que van a ser desahogados en la audiencia de juicio oral para poder demostrar mi teoría del caso. Y si estamos en un alegato de clausura, de igual manera, cuáles son los hechos que se declaran probados, en qué tipo penal se subsumen esos hechos, materia de debate, y con qué medios de prueba fueron demostrados cada uno de esos enunciados de hecho, pues que me van a ayudar a demostrar mi teoría del caso. Y algo muy importante que es el, lo rico de alguna manera de este trabajo, de este curso, es sobre todo que la teoría del caso va a tener un impacto muy importante en lo que son las técnicas de litigación, que es en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Porque si nosotros tenemos claramente definida y construida nuestra teoría del caso con todos los elementos que ya que hemos platicado y vamos a ver pues de manera abundante en el curso, en base a esa teoría es que van a girar nuestros interrogatorios y contrainterrogatorios. Eso significa que nosotros debemos de conocer a detalle, de manera puntual, nuestros registros de investigación, nuestros testigos, el informe policial, los dictámenes periciales. Necesitamos conocer a detalle todos estos aspectos. De hecho, yo creo que uno de los éxitos en las audiencias o en este sistema es conocer la carpeta de investigación. Porque si nosotros conocemos a fondo esos registros de investigación, vamos a poder desarrollar esos interrogatorios de manera adecuada. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros vayamos a desahogar o interrogar un testigo o realizar un contrainterrogatorio, eso yo lo hago en la práctica, siempre me fijo objetivos.
Así como, por ejemplo, en las charlas que ustedes, si me honran en que se conecten a partir de la próxima semana, van a ver que yo trabajo en base a objetivos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en la primera clase nosotros vamos a hablar de la teoría del caso, vamos a hablar de las características, de los elementos y de la utilidad. ¿Eso qué significa? Que ustedes que son mis destinatarios de la información, los oyentes, esperan escuchar esa información. Y yo como ponente, yo tengo que cubrir esos temas a como dé lugar. A pesar de que a lo mejor tengamos un tiempo corto, me realicen preguntas, pase alguna cuestión técnica, yo tengo que cumplir con mis objetivos, que es abordar los temas y darles a ustedes esa información, porque para eso ustedes se conectaron. Eso es igual, de igual manera cuando van a realizar un interrogatorio. Ustedes deben de saber quién es el testigo, de qué se trata, cómo lo van a acreditar y cuáles son los objetivos que van a cumplir con cada uno de los testigos. Ustedes deben de saber, este testigo me va a ayudar, por ejemplo, para acreditar determinado hecho fáctico. Me va a ayudar, por ejemplo, para acreditar que la puesta a disposición de los policías se realizó con demora, que a lo mejor se violaron los derechos fundamentales de la persona, que a lo mejor la persona no fue detenida en las circunstancias que dice el informe policial. O por ejemplo, en el caso del fiscal, con determinados testigos, pues vamos a tener que incorporar prueba material o documental. Hablando de juicio oral o hablando de cualquier otra audiencia, se me ocurre, por ejemplo, una audiencia de revisión de medida cautelar. En el caso de que se ofrezcan medios de prueba, la defensa debe de saber con qué testigo van a incorporar cierta información, qué documentos, qué papeles, qué entrevistas, etcétera, y etcétera. Entonces, siempre que ustedes vayan a trabajar con testigos, siempre plantéense objetivos y objetivos que deben de cumplir, ¿ok? Para que ustedes puedan demostrar su teoría del caso. Eso es por lo que hace el primer capítulo. El segundo capítulo habla de la psicología del testimonio, que es pues el tema central de este trabajo, de este curso, la importancia que tiene la psicología del testimonio. Vamos a platicar de esa relación que tiene la psicología al derecho, de cuál es el objeto de estudio de cada una de estas ciencias, cuál es el punto de inflexión o en el cual convergen ambas ciencias, que se los adelanto, es el testimonio. Vamos a platicar de los procesos cognitivos que estudia la psicología del testimonio. Vamos a platicar precisamente de que la psicología del testimonio es una rama de la psicología forense, cuáles son las aportaciones que nos da esta ciencia, cuál es objeto de estudio, que por ejemplo es el testigo y el testimonio. También vamos a platicar de la importancia de la psicología del testimonio en la reconstrucción de los hechos y en la identificación del culpable, porque la psicología del testimonio tiene como objeto recordar sucesos, pero además de un tiempo para acá, de los años 70 para acá, la psicología del testimonio tiene también un importante estudio en lo que es la identificación del culpable. ¿Eso en qué se traduce a nivel procesal? Si ustedes analizan lo que es nuestro Código Nacional, van a encontrar precisamente que uno de los objetos es el esclarecimiento de los hechos. Y nosotros debemos establecer un hecho con apariencia de delito o en etapas más próximas de alguna manera en juicio oral, pues necesitamos demostrar realmente ese hecho, ¿no? Pero además necesitamos saber quién participó o quién intervino en la comisión de ese hecho o de ese delito. Así que la psicología del testimonio al final lo que yo les quiero transmitir es que, que esta ciencia los factores o todas las aportaciones que nos da se convierte en una herramienta para que nosotros como operadores jurídicos podamos aplicarla a la práctica profesional y sobre todo poder acreditar o no nuestra teoría del caso. ¿Por qué? Porque con toda la información que nos va a aportar, pues vamos a aprender, por ejemplo, cuáles son los procesos cognitivos, cómo es la percepción, cómo es la atención de la persona, cómo funciona la memoria del testigo, cuál es su funcionamiento, cuáles son los tipos de memoria, cuál es la memoria que nos interesa realmente como abogados, como operadores jurídicos, porque como yo lo escribí, pues yo no soy experto en psicología, no soy perito, sin embargo, soy apasionado del tema y me gustaron muchos conceptos o aportaciones que nos da y que yo les quiero transmitir para que las empezamos a aplicar y que son todos estos avances en lo que es la memoria, cómo funciona. Nosotros como abogados debemos de saber cómo se percibe la información, se almacena y cómo se recupera esa información. Pero
En todo este proceso de memoria que les estoy comentando, pues existen muchos factores que pueden impactar en la exactitud de un testimonio. Es decir, existe la posibilidad de que a lo mejor una persona crea que esté diciendo la verdad, pero pues realmente no lo hace, porque a lo mejor tiene ahí alguna cuestión extra adicional que provoca que el testigo esté mintiendo sin que lo haga de manera dolosa. Eso significa que hay a lo mejor una exactitud en esa información. Es decir, que hay testigos que por ciertos factores ajenos pueden dar una información que no es tan apegada a la realidad, porque nosotros no vamos a poder reproducir la información tal cual acontece en la realidad. Es decir, nosotros no vamos a poder reproducir, como dice Beccaria, las palabras tal cual fueron de alguna manera pronunciadas. ¿Qué significa? Que ustedes el día de mañana, ahorita en la noche, con la novia, con la esposa, con alguien más, empiezan a contarles qué pasó, de qué se trató la charla introductoria. Es imposible que ustedes puedan reproducir las palabras como yo las estoy diciendo. Y eso pasa en cualquier situación. Yo trato de platicar en esta obra que la psicología del testimonio, primero que nada, tiene un impacto en nuestra vida diaria. Ahora bien, atendiendo a ciertos ejemplos de nuestra vida cotidiana, ahora si nosotros lo trasladamos a ciertos eventos criminales, a hechos violentos, a hechos traumáticos, a hechos, por ejemplo, cometidos con armas de fuego, hechos de tránsito, cualquier evento sexual, por ejemplo, eso representa pues una complicación mayor. Ejemplo, en nuestra vida diaria, si yo les preguntara qué hicieron el día de ayer, a quién vieron el día de ayer, si tuvieran una audiencia, a lo mejor de qué se trató, quiénes eran tus testigos, quiénes era su representado, de qué trataban los hechos. A veces, créanme que en mi opinión, o bueno, su servidor, a veces no recuerda ni siquiera ciertos aspectos. Hace unos días tuve la oportunidad de acudir a Coahuila a presentar este libro con mi amiga la jueza Karina y me pasaba algo muy chistoso, que por ejemplo, se acercaban varias personas, varios participantes y me pedían amablemente que les pudiera firmar el libro, ¿no? Y me pasaba que, por ejemplo, les preguntaba, ¿cómo quieres que te lo dedique? No, pues Juan Pérez, ¿no? Y luego les volví a preguntar. Es decir, yo ni siquiera tenía la atención fija en la información que me daban las personas, porque a lo mejor yo estaba más preocupado por otros aspectos y a veces tenía que repetirle en una o dos ocasiones cuál era el nombre o cómo querían que se los dedicara. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, ven alguna película, alguna serie, que yo soy apasionado de las series de Netflix, policíacas, si yo les preguntara, por ejemplo, qué observaron, qué pasó, de qué se trata, cuáles fueron los hechos, yo creo que es difícil que a lo mejor ustedes me lo puedan decir de una manera concreta, más apegada a la realidad. Por ejemplo, en juicios orales, que su servidor también ha participado en juicios orales, hace 2 meses desarrollé o participé en un juicio oral en Zapopan, en Jalisco, en Puente Grande, donde evidentemente cuando uno analiza, estudia el asunto y todo, pues se aprende los hechos, las víctimas, los testigos, los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Que esa información es olvidada. Y si el día de hoy ustedes me preguntan cuándo fueron los hechos, en qué domicilio, en qué lugar, no recuerdo la información, porque únicamente la almacené y la memoricé de manera selectiva para el desarrollo de esa audiencia, porque yo hago esos alegatos de manera oral, pero al día de hoy no recuerdo los hechos, no recuerdo la fecha. Entonces, si hay eventos de nuestra vida diaria que a veces nosotros no recordamos o nos cuesta trabajo memorizar, ahora ustedes llévenlo a otros eventos pues realmente de naturaleza delictiva, donde pues van a impactar otros factores y eso va a afectar en la información que nosotros vamos a proporcionar. Por eso es la importancia de que nosotros como abogados conozcamos cómo funciona la memoria. Porque a lo mejor habrá testimonios que puedan ser inconsistentes, incongruentes, tengan lagunas, tengan ahí algunas fallas, etcétera, pero eso no significa que el testigo sea mentiroso. Así que es importante que conozcamos cómo funciona la memoria y sobre todo los aportes que son los que desarrollamos en el libro, que es cuáles son los factores que pueden afectar un testimonio, que pueden afectar su exactitud. Vamos a ver la diferencia entre exactitud y fiabilidad, que es diferente. Para que un testimonio sea fiable, pues se necesita que ese testimonio sea exacto. Sin embargo, la exactitud pues hace referencia o hace alusión a la cantidad de la información que nosotros, por ejemplo, estemos recuperando o estemos dando en un testimonio.
¿ok? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy presenciando un hecho criminal, llega un vehículo, marca tipo sedán, marca Mazda, se me ocurre, que es el que yo tengo, Mazda color negro, llega un vehículo, se bajan dos personas, me despojan de mis propiedades, se roban mi portafolio donde tengo mis cosas, etcétera. ¿Qué pasa si a mí me recuperan la información? Yo voy y denuncio y yo únicamente refiero que era un vehículo Mazda color negro. Esa información es exacta. Que tenga pocos detalles, que sea pobre, eso es diferente, pero es una información exacta. Por eso es importante la perspectiva, la implicación, otros factores que tengan los testigos para poder aportar información. Por eso yo soy de la idea de que cuando nosotros estamos analizando un caso, seamos desde cualquier trinchera que nosotros estemos, no siempre vamos a poder acreditar el hecho o todas las proposiciones o esos enunciados con un solo testigo. Por eso nosotros, insisto, debemos de saber qué vamos a acreditar con cada uno de los testigos, qué es lo importante, qué me van a aportar, me van a refutar a lo mejor la hora de la detención, el registro nacional de detención, que a lo mejor hubo que golpearon a lo mejor al imputado en esa puesta a disposición, que no hubo esos controles provisionales, como les digo, etcétera. Nosotros debemos analizar eso. Y en base a eso, en este segundo capítulo van a poder eh, observar un desarrollo de esos factores que nos dice la ciencia, que evidentemente, y lo digo como lo he dicho, no son factores que yo inventé, son aspectos y factores que ha aportado la psicología al testimonio, los grandes estudiosos, psicólogos a nivel mundial, como Juliana Mazzoni, Margarita Dijes, Manzanero, ellos son los que se han encargado, entre otros, de explicar estos factores que pueden afectar a un testimonio y torna en que ese testimonio sea inexacto, pero no quiere decir que un testigo sea mentiroso, ¿ok? ¿Por qué? Porque por el simple funcionamiento de la memoria, como yo les digo, un testigo no va a poder reproducir la información tal cual acontece en la realidad. Siempre va a dar su versión de cómo acontecieron los hechos. Por eso cuando nosotros percibimos un hecho, ese hecho va a ser interpretado y cada uno de nosotros, cada testigo, cada policía, cada testigo va a dar información tal vez similar, con algunas características, pero no idéntica. El hecho de que ustedes vean una declaración o declaraciones idénticas, eso en mi opinión debemos de cambiar ese chip y eso no es creíble y eso hace que una declaración, un testimonio sea inducido. No es posible que dos personas, aunque estén en la misma posición, observen, perciban, almacenen la misma información, porque cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, sociales, familiares, amorosas, académicas, nuestra preparación. Toda esa información que nosotros tenemos y es un cúmulo de información que nos caracteriza como personas, toda esa información va a provocar o va a impactar en cómo nosotros interpretemos esa información. Entonces, importante que nosotros sepamos cuáles son estos factores que afecten la exactitud que vienen ahí en el segundo capítulo y los vamos a platicar en esa segunda clase. Y ya para ir cerrando esta charla introductoria en el capítulo tercero y el capítulo cuarto, vamos a ver qué es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Brevemente, vamos a platicar qué es el interrogatorio, cuáles son los objetivos que se persiguen en un interrogatorio, cuáles son los tipos de preguntas que se pueden hacer, como una breve introducción del tema de esta técnica de litigación. Y posteriormente, ustedes, los que tienen la obra o la van a adquirir, van a encontrar en este tercer capítulo cómo todos estos factores que nos dice la psicología del testimonio que pueden impactar en la exactitud de ese testimonio y que va a afectar en la credibilidad de un testigo, los van a encontrar desarrollados de manera práctica. Es decir, ustedes van a encontrar transcripciones de interrogatorios reales de pues ya casi 8 años de experiencia como fiscal a nivel federal y van a encontrar esos ejemplos de cómo se pueden introducir estos factores en nuestra práctica al momento de que realicemos interrogatorios. Ustedes van a encontrar estos casos prácticos, interrogatorios que su servidor realizó en la práctica, aplicando precisamente los factores del testimonio. Y en el capítulo cuarto, ustedes de igual manera van a encontrar una breve introducción de qué es el contrainterrogatorio, cuáles son los objetivos que se persiguen en el contrainterrogatorio, tipos de preguntas que se pueden realizar.
Y por último, los factores del testimonio, pero ya desarrollados dentro del contrainterrogatorio. Es decir, si estamos, por ejemplo, analizando, se me ocurre un factor del testimonio que es la percepción auditiva, que es un ejemplo que traigo a colación y que me gusta mucho, que es el caso de un testigo colaborador de un asunto en delincuencia organizada, que es un asunto real, donde una persona colaboró con la fiscalía, se le asignó un nombre clave y se le asignó y se acogió al programa de testigos colaboradores y que es digno de protección por la Fiscalía General de la República. Pero este testigo nos ayuda a poder identificar a una persona que perteneció a una organización criminal, pero a través de su voz. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo a la percepción auditiva que tuvo el testigo por ciertas características, es digno de credibilidad que ese testigo pueda reconocer a una persona por su voz. Entonces, ustedes van a encontrar ese interrogatorio que se realizó en esta audiencia de juicio oral con este testigo colaborador en audiencia de juicio oral en un asunto relevante en el Centro de Justicia del Altiplano, donde se le hicieron determinadas preguntas a este testigo para reconocer a diversos integrantes y pues poder acreditar que esta persona pertenecía a la delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa? A lo mejor si ustedes dicen, bueno, pues yo no soy fiscal, yo soy defensor, yo quiero saber a lo mejor cómo puedo utilizar ese factor o esa percepción auditiva a mi favor como defensa. Ah, pues ustedes van a encontrar ese mismo ejemplo en ese capítulo cuarto, lo van a encontrar modificado, poniendo un ejemplo de cómo ustedes como defensores podrían practicar ese contrainterrogatorio, aplicando ese factor para restarle credibilidad a ese testigo. Entonces, en resumen, en el capítulo segundo van a encontrar toda la carnita, por así decirlo, toda la cuestión teórica. Y en el capítulo tercero y cuarto van a encontrar cómo se aplican estos factores en la práctica y que realmente tienen una aplicación. Y ya para terminar, Manuel, esto es importante porque ya actualmente existen diversos criterios que hacen referencia o alusión a la psicología del testimonio como parte de esos conocimientos científicos. Recuerden que actualmente tenemos un sistema de valoración de la prueba libre y lógico, es decir, que tiene tres aristas, que es las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Y los juzgadores, al momento de hacer la valoración de la prueba, de manera racional, pueden allegarse de toda esta información y están obligados a hacerlo porque el juzgador está obligado a motivar y dar razones para justificar sus sentencias, de por qué un hecho se considera probado, por qué la fiscalía no lo probó, etcétera. Los juzgadores tienen que hacerlo de manera técnica, suficiente, motivada. Y toda esta información que nos da la psicología del testimonio puede darnos luz tanto a los operadores para darle herramientas al juzgador y decirle, su señoría, estamos ante un testigo que es digno de credibilidad porque el testigo, por ejemplo, percibió el hecho a las 10 de la mañana, era de día, era claro, tenía la visibilidad muy bien. Ese testigo percibió el hecho a lo mejor a 5 o 10 metros de distancia, es decir, tenía una posición, una perspectiva adecuada a su señoría para poder darle información del vehículo que a lo mejor privó de la libertad a la víctima, cuáles eran sus características, cuáles eran las placas, cuál era el color. Entonces, su señoría, este testigo es creíble, ¿ok? Por ejemplo, entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? A que ustedes tengan herramientas o elementos para decirle al juez que un testigo es o no es digno de credibilidad. Entonces, de esto se va a tratar el curso y por último, en el tema número 5, quise incluir pues el apartado de los criterios relevantes que hablan de la psicología del testimonio, porque conforme su servidora ha ido adentrándose un poquito en el tema, en investigar este tema y todo que me apasiona, como verán, eh, existen varios criterios judiciales que son muy importantes y que nosotros, perdón, debemos de conocer. Por ejemplo, ahorita los que se me ocurren y traigo a colación son, por ejemplo, el amparo directo 4/2022, que es uno de los amparos que vamos a ver sí o sí. Si los que se inscriban y lo pueden ver, estúdianlo, véanlo, chéquenlo, porque lo vamos a estudiar en esa última clase. Ese amparo directo, para los que a lo mejor no lo identifican por el número, pero yo quiero y necesito que lo identifiquen, porque les va a ayudar mucho en su práctica profesional. Ese amparo directo es el amparo relacionado o que fue resuelto en base a la serie o al documental de duda razonable que a lo mejor ustedes vieron en Netflix, de unas personas que fueron detenidas por un supuesto secuestro,
fueron condenadas, la fiscalía apeló, les aumentaron la penalidad y se fue a la corte. En resumen, sin embargo, en ese amparo van a encontrar ustedes, si no mal recuerdo, también porque me falla la memoria, van a encontrar un análisis muy bueno de qué es la presunción de inocencia, de todos aquellos criterios, esa evolución doctrinal y jurisprudencial de la presunción de inocencia. Van a encontrar también, por ejemplo, otros factores importantes respecto de la psicología del testimonio, de la forma de valoración de la prueba. Y algo muy importante que ya veremos ahí es cómo se le debe de valorar la declaración de los testigos, de las víctimas, que en este caso fueron víctimas de secuestro en el estado de Tabasco, y sobre todo que esa información debe estar corroborada. Y además hay factores o hay cuestiones por parte del Estado, por parte de la Fiscalía, que también tiene que realizar. Nada más por poner un ejemplo, recuerdo un párrafo que no sé cuál es el número, pero dice que la Fiscalía fue omisa, por ejemplo, en 3, 4 años en realizar una inspección a un vehículo. Y era lógico que después de tanto tiempo de practicar esa pericial, pues no iba a poder encontrar a lo mejor alguna huella, una huella hemática, huellas dactilares, por lógica, ¿no? Porque 3, 4 años si va a realizar una investigación o va a practicar actos, pues va a ser muy difícil que pueda encontrar información. Pero algo que me llama la atención es que dice la Corte, eso, más que perjudicarle a los acusados, eso le perjudica a la fiscalía, porque la fiscalía es el que tiene la obligación y el deber de realizar su investigación de manera objetiva, eficaz y pronta, ¿no? Entonces, el hecho de que una fiscalía tarde 1, 2, 3, 4, 5 años en realizar un acto de investigación, eso dice, y algo que me llamó mucho la atención y yo lo tengo en cuenta porque me desempeño de este lado, es que ese es atribuible a la fiscalía, no al acusado. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en un factor que se llama la demora en la recuperación de la información. Es decir, si yo tardo 5 años en recuperar la información, en recabar la entrevista de una víctima, en practicar un dictamen pericial, eso va a jugar en mi perjuicio. Y yo soy el que tiene que asumir ese costo, como dice la Corte. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los amparos que vamos a analizar, vamos a estudiar para que lo vayan checando, lo vayan leyendo. Y, por ejemplo, también vamos a analizar el amparo directo en revisión 3797 diagonal 2014. Fíjense, es un amparo ya de hace varios años, que es un amparo que tiene que ver por la cuestión civil, si no me equivoco, por una cuestión de una menor que había sido abusada sexualmente, pero el padre pues había salido absuelto por otras cuestiones. Sin embargo, por la vía civil se promovió un amparo y se llegó a esta resolución donde la Corte hizo un estudio muy importante de lo que es la psicología del testimonio, pero algo relevante, ¿no? Hace la diferencia entre lo que es la entrevista investigativa y lo que es una pericial en psicología del testimonio. ¿Eso qué significa? Que nosotros como operadores, fiscales, defensores, asesores, debemos de auxiliarnos de peritos expertos en psicología del testimonio como auxiliares. ¿Pero para qué? Para la obtención de la información. Es decir, que únicamente yo para poder recabar la declaración de un menor de edad, yo necesito auxiliarme de un perito experto para que a través de sus conocimientos me ayude a que el menor pueda producir o recordar de mejor manera la información, porque son técnicas. Esa es una entrevista investigativa. Ahora bien, si ya nos trasladamos a juicio oral, la Corte hace alusión y nos dice, ahora bien, ustedes también pueden allegarse de una pericial en psicología del testimonio. ¿Para qué? Para, por ejemplo, darle valor a esta declaración o entrevista investigativa, para saber si es digna de credibilidad. Entonces vean cómo un perito en psicología del testimonio va a impactar tanto en la cuestión de la entrevista investigativa, en la obtención, y otra en la valoración de la prueba. Eso por los que me acuerdo, ¿no? De resoluciones que son muy importantes y hay algunas resoluciones que de hecho en la obra al final viene un capítulo de anexos donde me tomé ahí el atrevimiento por sugerencia de mi asesora de tesis, que es la doctora Verónica Román, que fue la que me ilustró y me dijo que estaría perfecto que pudiera platicar o explicar algunos criterios judiciales. Y al final ustedes van a encontrar en el libro 3 resoluciones donde se aplica precisamente los factores que afectan la exactitud y el testimonio. Vamos a platicar de estos aspectos, de estos criterios, de estas resoluciones, para que ustedes también
pues los analicen, los vean, los estudien y también pues analicemos si realmente de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo, porque al final vamos a aprender todos, ustedes analicen si realmente la decisión a lo mejor del tribunal fue correcta o no, ustedes lo hubieran hecho o no. Así que la idea es como que tengamos estas herramientas y vean que estos aportes no son únicamente teóricos, que es lo que yo les propongo, son factores, son aportes científicos que ya necesitamos ir conociendo, utilizando, aplicando e incorporarlos a nuestra vida profesional. Ya para terminar, Manuel, ¿para qué? Para darle credibilidad a nuestros testimonios. Ese es lo importante. Así que, pues los invito primero que nada a que adquieran la obra. Los que ya lo hicieron, pues gracias por adquirirla, por ese deseo, ese interés. Y pues los esperamos al curso, que va a ser un curso práctico. A mí me gusta siempre pues no desarrollar simplemente puros conceptos, ¿no? Creo que a veces nosotros como operadores necesitamos cuestiones prácticas porque es algo a lo cual pues su servidor también se enfrentó hace algunos años, ¿no? Que únicamente pues teníamos docente, y lo digo respetuosamente, que nos aportaban información, nos recitaban algunos libros, pero realmente la práctica es otra. Entonces, realmente estar en una sala de audiencias, interrogar, contrainterrogar, tener esa presión de hacer un alegato, un acto de investigación, eso es otra cosa. Entonces, a mí me gusta hacerlo práctico para que realmente pues los participantes escuchen y se lleven realmente información que la puedan aplicar a su vida profesional, ¿no? Que es lo importante, porque al final, pues a ustedes, sus clientes, les van a exigir resultados y a su servidor también, ¿no? Así que aquí lo importante es que es práctico. Así que, Manuel, pues sería todo de mi parte y Muy pues bien. gracias. Pues muchas gracias. Veo que está también aquí la jueza Karina Martínez, ¿verdad? Nos está acompañando desde Coahuila. Bienvenida, señoría. Además, mencionar también que dentro de otras las personalidades que está por aquí, mi estimado Enrique, está la jueza Monibet Shaley López García, quien también te manda un saludo. Pero bueno, dice, aunque ahorita ella no roba cámara, no hace preguntas porque es tu espacio. Y pues darle también la bienvenida, señoría Karina Martínez. No sé si alguien, creo que se te fue el audio, Enrique, si alguien quisiera preguntar, pero me están llegando mensajes en relación al libro. El libro ahorita tiene un costo de 659 pesos, ya incluye los gastos de envío. Aquí les puse en el chat, les puse para informes e inscripciones al curso, enviar mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. El envío va para toda la República Mexicana con la firma del doctor Enrique Baeza, o se pueden unir al grupo de WhatsApp que aquí les acabo de poner y ahí les doy informes de una manera también rápida, nada más igual pueden preguntar. Y este curso pues va a iniciar antes de que pasemos ya, que es un curso, yo lo considero y de verdad muy, muy importante. Desde el día que vi la obra del doctor Baeza, dije, no, pues tiene que estar por liceo académico, me están llegando felicitaciones, que qué grandes ponentes. Entonces, antes de abrir el espacio de preguntas y respuestas, pues yo los invito a que se inscriban. Aquí está el curso, ya nos habló el doctor Baeza, Psicología del Testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México. Serán 5 clases por un costo de 600 pesos. Serán los días 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. Recuerda que te incluye tu sesión Zoom en vivo, videograbaciones permanentes a un correo de Gmail y tu constancia de participación. Te puedes inscribir durante todo el curso o te puedes inscribir desde ya o también hasta antes de dar inicio al curso, porque bueno, como buenos mexicanos luego dejamos todo para el final. Entonces yo les pido, porque luego hay gente que se inscribe a nuestros cursos y ya en la marcha del curso, cuando ya está el curso en marcha, están haciendo y enviando sus depósitos. Creo esta es una excelente oferta académica que no se pueden perder, y pues de la misma forma pues los invito también a que adquieran, quienes así puedan y esté en sus manos, que quieran adquirir la obra del doctor Baeza, que la hemos estado promoviendo ya a través de grupos WhatsApp. Hay quien me está preguntando de nueva cuenta, aquí se las voy a poner. Aquí está en la presentación.
Ahí está, tiene un costo de 659 pesos. Se envía a toda la República Mexicana. Todas las obras que ya se mandaron de este libro de Psicología del Testimonio, todas ya están en poder de los, ahora sí que de los destinatarios, y va con la dedicatoria del doctor Enrique Octavio Baeza Pulido, a quien le doy muy las gracias por estar esta noche con nosotros en Liceo Académico. Y bueno, si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, los vamos a traer aquí a cuadro con nosotros Creo que para que Apolinar. mande, sí, vamos a traer aquí a Apolinar. ¿Dónde está? Aquí lo vamos a traer para que pregunte a Apolinar, abogado Apolinar, ¿de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta para el doctor Baeza? Buenas noches, de Saltillo, Coahuila. Eh, bueno, gracias por darme oportunidad de preguntar sobre la diferencia entre la intervención del especialista en entrevista e interrogatorio para la valoración de la credibilidad del testimonio en dos etapas distintas, como es su intervención para la valoración del testimonio de los testimonios vertidos durante la investigación. Eso son como datos de prueba. Otra es la intervención que tiene el especialista en entrevista e interrogatorio para hacer una valoración sobre la credibilidad del testimonio, pero vertido durante el juicio. O sea, los momentos procesales en su intervención y cómo debe ser ofrecido por las partes en ambas etapas. Es decir, primero el testigo depone y posteriormente hace el análisis el especialista en entrevista e interrogatorio para hacer la valoración de lo mismo. ¿Qué nos puede expresar en ese sentido? Que nos aclare la forma en que debe ofrecerse y cuál sería la forma, ahora sí que válida, formalmente y legal en que se interviene por parte del especialista en entrevista e interrogatorio para rendir su dictamen, porque entiendo es un perito en la especialidad. Gracias. Claro que sí, Apolinar, buenas noches, gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta, porque manejas temas o cuestiones o momentos diferentes y eso es muy importante que nosotros lo analicemos. Primero que nada, por lo que hace a la entrevista, yo sugiero y propongo que todos estos factores que nos dice la ciencia que pueden impactar en la exactitud del testimonio sean agregados y sean incorporados desde los primeros actos de investigación que nosotros realicemos. Es decir, desde nuestras entrevistas que practiquemos, por ejemplo, a nuestros primeros respondientes, a los testigos, al denunciante, a los policías, etcétera. Desde el primer momento que tú vayas a realizar una entrevista de manera general, yo sugiero y propongo que vayas incorporando todos estos factores a tus actos de investigación. ¿Por qué? Porque esa información sabemos que ese dato de prueba de alguna manera que tú vayas a verbalizar o exponer, pues te va a ayudar únicamente para una etapa preliminar. Hablando de una etapa preliminar, pues pudiera ser, por ejemplo, desde una orden de aprehensión, en mi caso, desde una técnica de investigación, desde una solicitud de vinculación a proceso, desde una revisión de una medida cautelar, para justificar una medida cautelar, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo propongo que desde que se hacen las entrevistas, vayamos incorporando todos estos factores. Sin embargo, todos los factores que vamos a platicar y vienen en la obra no van a no van a estar o existir siempre todos los casos, porque cada hecho pues es diferente, un hecho es fortuito, puede darse en determinadas circunstancias. Entonces, la propuesta es que analicemos todos los factores y saber cuáles pueden impactar o cuáles pueden aplicarse en determinado caso concreto. Ahora bien, si nosotros tenemos esa entrevista, aplicamos factores para darle credibilidad a nuestros testimonios al momento de hacer nuestras solicitudes. Se me ocurre, por ejemplo, que voy a hacer una solicitud de vinculación a proceso y en este caso del testigo colaborador, por ejemplo, que yo decía, pues yo utilizo esa declaración, esa entrevista para poder justificar la vinculación a proceso, el hecho y la probable participación porque es una persona que conoce al imputado, lo conoce por sus características físicas, su voz, su vestimenta y otros muchos aspectos. Ahora bien, en base a ese registro de investigación que nosotros realicemos, sabemos que ese registro nos va a ayudar para poder desahogar un adecuado interrogatorio, ¿no? Es decir, siempre debe existir un registro de investigación
para que yo pueda practicar un interrogatorio o un contrainterrogatorio. De hecho, seamos fiscales o seamos defensas, tenemos la obligación, de hecho ya hay varios criterios al respecto, donde la defensa también tiene la obligación de hacer registros de investigación y tiene que hacer entrevistas, establecer fecha, hora y lugar y tiene que existir la firma del testigo. Porque ese registro de investigación nos va a ayudar a poder desahogar la prueba o a producir la prueba. Ahora bien, una vez que nosotros practiquemos el interrogatorio ya en una audiencia de juicio oral o en alguna otra audiencia, por ejemplo, donde haya producción de pruebas, se me ocurre una prueba anticipada, supongamos, donde haya producción de prueba. Yo sugiero que todos esos factores que plasmamos en una entrevista, nosotros los preguntemos a través de líneas de interrogatorio o líneas de contrainterrogatorio para darle elementos al juzgador y decirle, su señoría, usted escuchó al testigo fulanito de tal que nos dijo esto, esto y esto y esto y esto, y el testigo es digno de credibilidad porque como yo decía hace un momento, a lo mejor el hecho lo presenció a las 10 de la mañana, las condiciones eran buenas, la iluminación era buena, no había algún objeto que impidiera la visibilidad del testigo, el testigo estuvo a unos 5 o 10 metros de distancia, su perspectiva era adecuada, el testigo, por ejemplo, supongamos que es un retirado del ejército, pues es una persona que tiene la capacidad y la preparación para presenciar hechos violentos, etcétera. Entonces, la persona es digna de credibilidad. Entonces, mi respuesta, espero habértela dado, Polinar. Una cosa es en la etapa de investigación que tú vayas incorporando esos factores y otra ya es en la práctica de tu interrogatorio, que es lo que yo sugiero que los vayamos incorporando para darle esos elementos al juzgador para que pueda valorar y darle credibilidad al testimonio. ¿Ok? Y otra cosa sería la entrevista investigativa, que es lo que habla esa resolución del 2014, que hace referencia a que en delitos sexuales de menores de edad debemos ayudarnos o auxiliarnos de un perito experto para poder recuperar la información. No es lo mismo que yo pueda platicar con un menor de edad porque yo no tengo esa experticia, preparación y técnica para entrevistar a un menor de edad, porque no la tengo y eso creo que no es algo malo, ¿no? Hay personas debidamente preparadas, capacitadas, que tendrán un lenguaje adecuado para poder obtener la información del menor de edad. Y ahí podemos auxiliarnos de ese perito para poder obtener información de calidad. Así que espero haberte contestado tu pregunta, Polinar. Muy bien, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, nada más levante su mano virtual de los que están en sala. A ver, veamos. Ahora sí que todos estos temas pues los vamos a platicar ya Ah, de manera abundante en el curso, en la charla, con casos prácticos, porque realmente la propuesta, Manuel, y para todos es que conozcamos todos cómo funciona la memoria y que nosotros utilicemos todos estos puntos, que es lo que yo digo y propongo, como líneas de interrogatorio o como líneas de contrainterrogatorio, porque eso va a ayudar a darle o restarle credibilidad a un testigo. Ejemplo, la percepción auditiva que platiqué. Yo puedo crear una línea de interrogatorio hacia un testigo para poder sentar las bases y decirle al juez que ese testigo es digno de credibilidad y que puede reconocer a una persona por su voz, a pesar de que a lo mejor, como bien decía, a lo mejor en algún otro caso, ¿no? La persona tenía los ojos vendados, pero sin embargo pudo desarrollar ese instinto o ese sentido del oído y eso puede permitir que a lo mejor el testigo a través de la voz, porque en la práctica se da en delitos de secuestro, extorsión, etcétera, donde la voz también, por ejemplo, es como una huella digital. Nosotros, por ejemplo, aunque queramos modular o cambiar la voz, si hacemos un análisis de, si no me equivoco, es espectrofometría, vamos a encontrar que la voz es como una huella y va a ser inalterable, va a ser única. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona, si ustedes ya, por yo con Manuel, que ya tengo contacto, platicamos, nos hemos echado el café, yo en cuanto, por ejemplo, me llame, por ejemplo, Manuel, yo ya voy a poder identificar y reconocer la voz y les voy a poder decir más o menos algunas frases, cómo es la voz de Manuel, etcétera. Pero habrá ocasiones, por ejemplo, en las cuales pues habrá voces que yo no reconozca, o si ustedes es el primer día que me escuchan, pues a lo mejor el día de mañana me vuelven a escuchar, no van a saber si soy yo o no soy yo, etcétera. Entonces, yo lo que propongo es que todo esto sea línea de preguntas para darle credibilidad a nuestros testimonios. Y pues las- sería todo, Manuel. Así es, pues yo también le mando saludos también a mi amigo, el juez de control de la ciudad de Puebla, Daniel Mendoza, quien nos está viendo a través de
de Facebook Live. Te mando un fuerte abrazo, Daniel Mendoza, que hace unos pocos meses te nombraron juez de control. Y pues agradecer también, no sé si quisiera comentar algo, la jueza Karina, que se encuentra con nosotros también desde Coahuila. Algo breve, digo, ya hemos estado, ya nos acompañó, señoría, en la presentación del libro aquí con el doctor Enrique. Buenas noches. Pues sí, nuevamente conectados, sobre todo aprovechando todo el conocimiento y la experiencia de Enrique. Recomendarles ampliamente el libro y sin duda este curso taller de liceo pues va a ser espectacular y va a ser grandioso tomando en consideración que reproduce cada uno de los capítulos de su libro. En lo particular ya lo he utilizado en unas resoluciones, ya se la Ujú. compartí al compañero Enrique, que es un manual para todos los operadores, no solamente para quienes nos desempeñamos en la cuestión de la judicatura, sino también para los fiscales, para los defensores, para los asesores jurídicos. Y qué más ahorita tener la oportunidad de estar en ese curso taller que está organizando Liceo y reiterarle las felicitaciones al doctor Enrique por la gran obra constituye un manual para todos los operadores de este sistema, teórico y muy práctico, muy ilustrativo, incluso con resoluciones ya emitidas por tribunales federales que dan pauta que la psicología del testimonio no es una cuestión de moda, sino es una cuestión que ya desde resoluciones que que se han emitido, incluso desde el 2014, ya se habían planteado en ese amparo en revisión que mencionó el compañero. Entonces, muchas gracias por la invitación y sigo atento a todos y cada uno de los eventos del liceo y sobre todo también del doctor y amigo Enrique. Pues muchísimas gracias, señoría. Yo nada más mencionarte, Enrique, nos dijiste para aquellos que se inscriban al curso el amparo 3197 de 2014, si estoy en lo correcto, y es el 4 de 2022 para que si no, aquellos que se inscriban, pues les pasemos justamente las versiones públicas de estos amparos para que ellos lo vayan examinando. Sí, miren, aquí lo están poniendo el 3797 y el 4 de 2022. Quienes se vayan inscribiendo, bueno, les voy a hacer llegar la versión pública, ¿sí? Para que ustedes los vayan leyendo ya, vayan leyendo, profundizando para el curso. Miren, ahí está, nos lo está poniendo el doctor. Es el amparo en revisión 1312 de 2017, amparo en revisión 1312, permítanme, y para que diga ustedes lo tomen nota también, ¿no? 1312 del 2017, el amparo directo 4 de 2022, que es el que tiene que ver con la presunción de inocencia, si bien recuerdo, con el documental de duda razonable, y el amparo 3797 de 2014. Ahí están los tres amparos directos en revisión, que bueno, pues si tú me auxilias, creo que yo tengo uno de ellos, las ejecutorias, las otras para poderlas pasar para quienes se inscriban, para que las vayan leyendo y pues no se pierdan, en verdad es una gran oportunidad. Yo felicito y aplaudo a Enrique por esta magnífica obra. Ya se llegaron los tiempos, pues, de que me imparten liceo académico. Hay quienes me han estado diciendo que, bueno, a algunos se les complica quizá por la hora. Bueno, vamos a platicar también, pues, vamos a ver. Este es el piloto que arrancamos en el liceo académico con él y si hay necesidad de formar algún otro grupo independiente, porque hay algunos abogados que me han dicho eso, pues ya platicaré yo con el doctor Enrique Baeza. Importantísimo, a lo mejor pareciera simple, ¿no? La teoría del caso, cuando hablamos de los tres elementos, ¿no? El fáctico, el jurídico, el probatorio, ¿no? Pero algo, y eso sí creo que muchos de los que están aquí con nosotros en liceo académico lo hemos visto. Cuando hablamos de las técnicas de litigación y que vamos sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, hay muchísimas fallas, compañeros, se los digo. Por eso, de ahí la importancia de este curso. Digo, saben que ya se ofreció un curso de interrogatorio, contrainterrogatorio,
con la jueza Carmen Marquina, quienes tuvieron la oportunidad de estar ahí, saben qué tan bien fue o qué tan mal fue, ¿no? Por otro lado, lo mismo con la maestra Nancy Villafán, que estamos trabajando el tema de estrategias de litigación en juicio oral. Se está viendo, se va a ver interrogatorio y contrainterrogatorio, pero todos estos cursos se van complementando. ¿Por qué? Porque al igual que, quiero decir, tuvimos otro curso con la jueza Carmen Marquina, que vimos técnicas de litigación avanzadas y donde se tocó brevemente el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Pero quienes han estado y nos han acompañado se han podido dar cuenta de las grandes deficiencias que hay en el manejo de estas dos técnicas y estas técnicas que son importantes. ¿Por qué yo busqué a Enrique para este curso? Y sinceramente lo digo, que cualquier persona y cualquier persona que es docente en liceo académico y da una plática es porque son docentes de excelencia, eso sí, y creo que muchos de ustedes lo saben, que no cualquiera, a lo mejor, pues a lo mejor me escucho un poco como que vaya a discriminar, pero no cualquiera invitamos a la plataforma y menos a que sea docente con nosotros, porque sí tienen que tener una alta calidad humana y un alto conocimiento para poder capacitar a todos los operadores jurídicos. Hay muchísimas, muchísimas fallas y además que esto, sobre todo el interrogatorio, contrainterrogatorio en México, ustedes saben que son técnicas que se utilizan en juicio oral, pero no solo en juicio oral, sino en la prórroga de plazo constitucional. Ahí se pueden utilizar justamente cuando se desahoguen medios de prueba. Importantísimo la psicología del testimonio. Ojo, ¿por qué lo digo? Quienes ya han tomado cursos en liceo académico, uno de nuestros docentes es el doctor, el magistrado Manuel Valadez Díaz, y él, dentro de las clases que nos ha impartido, nos ha hablado también de esta situación de la psicología del testimonio. Y además que, bueno, también he sabido, nos iba a acompañar el doctor Valadez en la presentación del libro, el magistrado. Ya en alguna ocasión ya platiqué con él, nos va a acompañar en una plática de psicología del testimonio junto con Enrique, junto con otro psicólogo también, Francisco Matamoros, vamos a hacer algo en conjunto, pero la idea es que vayamos aprendiendo. Creo que tenemos un excelente maestro en mi apreciado amigo Enrique y pues yo los invito a que se sumen al curso. Realmente el precio está muy accesible, 600 pesos por 5 clases. Lo que van a aprender es muchísimo y además de ello, pues recuerden que se quedan con sus videograbaciones de forma permanente, su constancia de participación, sus sesiones en vivo, ¿no? Y pues que van a poder preguntar las dudas que tengan, van a poder interactuar con él quienes adquieran el libro, porque sí, ya han habido, ya ahorita me están llegando mensajes de personas que quieren adquirir el libro, pueden pagar en un solo depósito tanto el libro como el curso, y pues yo los invito a que se inscriban, de verdad vale la pena ya es que estén con nosotros, que estén aquí mi estimado Enrique, ¿no? Porque no será en vano el volver a escuchar. eh, Recordar lo que es la teoría del caso, lo vamos a escuchar por parte de un fiscal federal y que además pues lleva asuntos muy emblemáticos, ¿sí? Como fiscal federal él lleva asuntos muy, muy emblemáticos y pues lo debo decir, Enrique, pues tú eres uno de los mejores operadores de esa Fiscalía General de la República, amigo, entonces tú lo sabes, entonces es pues una gran personalidad la que nos acompaña, Enrique y a la jueza y pues a todos ustedes yo les agradezco que nos hayan acompañado en la transmisión. Recuerden que iniciamos el próximo jueves de 8 a 10 de la noche, a lo mejor se alarga un poquito de repente porque al doctor Baeza también pues le gusta platicar, ya les estará respondiendo dudas. Quienes se vayan inscribiendo, vamos a ir buscando, vamos a ir descargando estos amparos para hacérselos llegar y ustedes también pues ya vayan estudiando, se vayan enrolando en el tema y quien quiera adquirir el libro, pues ahí está la oferta. Mi estimado Enrique, pues
muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a su señoría Karina Martínez, que me debió de haber dirigido primero como dama que lo es. Gracias a la compañera Jovita y gracias a cada uno de los abogados que son parte del liceo académico, que aquí veo a varios que toman clases con nosotros. Aquí una más, una oferta más con garantía liceo académico. Pues que tengan buenas noches. El día de mañana, ya en un rato más, estará esta charla en el canal de YouTube, estará en la página y estará recorriendo grupos WhatsApp. Que descansen, Enrique, pues muchísimas gracias. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Gracias, buenas noches a todos, descansen. Que descansen. Hasta luego.